poderosos. Mire lo que dice Génesis 11:2. Aquí, Génesis 11:2. Los hombres de aquella época, dice, al emigrar ¿a dónde? La gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. El hombre, desde que Dios los sacó del Edén, el hombre siempre ha buscado el oriente, porque el oriente representa huir de la presencia de Dios. Siempre que usted lea en la Biblia que alguien se va hacia el oriente, es huyendo de la presencia de Dios. Cuando aquel familiar de Abraham llamado Lot tuvo la oportunidad de escoger tierra, escúcheme bien, no escogió el este, no escogió el norte, ni escogió el sur, escogió el oeste, que era la parte de las llanuras donde estaba Sodoma y Gomorra. Siempre que usted encuentre en la Biblia el oriente, es que alguien está huyendo de la presencia de Dios. Ahora, la gente se alejaba de Dios y salían huyendo de Él, pero Dios nunca se ha rendido en buscar al hombre. El hombre huye y Dios lo busca. La gente se alejaba y Dios se buscaba la manera de cómo acercarse a Él. Ahora mira esto, en cada uno de nosotros, escucha esto que le voy a enseñar esta noche, en cada uno de nosotros hay una parte de Babel. ¿Cómo? Sí. Siempre el hombre, si no se examina con exactitud, podría llegar a entender que a veces cuando hay en uno rebelión, un poco de protesta, un poco de orgullo y un poco de yo hago las cosas como yo quiero, tú estás influenciado por Babel. Eso era Babel, el hombre orgulloso, el hombre altivo, el hombre que protestaba, el hombre que hacía con esfuerzo lo que él quería y no tomaba en cuenta a Dios. Estudiamos el domingo también el personaje de Jacob y tenemos que examinarnos si en nosotros hay una parte de Jacob también. ¿Cuál es la parte de Jacob? Un poco de traidor. Alguien diga, hay por lo menos. ¿Qué quiere decir Jacob? El que engaña, el que, escúchame bien, quiere esconderse, quiere huir de sus responsabilidades. Muchas personas, en vez de afrontar como Jacob, ¿sabes cuándo fue el día que Dios bendijo a Jacob? El día que se rindió. El día que Dios lo levantó y le cambió el nombre fue el día que él se rindió a ser quien él era. Cuando el hombre se rinde y deja de ser quien quiere ser para que deje que Dios haga lo que quiere, ese día empieza a caminar en la bendición de Dios. Por eso tenemos que entender que debemos morir a estos atributos que muchas veces se quieren dar en nosotros. Escúcheme bien, Jacob representa al hombre que quiere luchar con Dios. Pero Dios no tiene ningún problema en luchar contigo. ¿Sabes por qué? Porque lo único que Él quiere es derribarnos para luego levantarnos. Aleluya. Usted puede estudiar eso en la Biblia y usted ve que Jacob luchó con Dios, pero esa lucha no fue una lucha donde Jacob perdiera, sino donde Jacob ganara. Siempre que tú luches con Dios para morir a tu humanidad, para morir a tu ser, Dios te va a terminar levantando y bendiciendo. Alguien diga amén. Por eso vale la pena rendirse a Dios. Diga conmigo, vale la pena rendirse a Dios. Dios a veces se aprovecha de un fracaso. Dios a veces se tiene que aprovechar de una enfermedad. Dios muchas veces tiene que vencernos con nuestras propias circunstancias para Él demostrar que Él nunca pierde en nuestra vida, sino que siempre es el que sale ganando. Alguien diga amén. Entonces ocurre el milagro. Entonces ocurre la bendición, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué hace Dios? Resiste, mira de lejos al soberbio, pero le da gracia al humilde. Por eso me encantó que en esa lucha con Jacob y Dios, Jacob terminó reconociendo quién era él. Cuando la gente se oculta de quién es, cuando la gente tiene que usar una máscara, cuando la gente tiene que usar la apariencia para esconderse. En la iglesia no nos debemos de esconder quiénes somos, porque aquí en la iglesia todos necesitamos la misericordia de Dios. Entonces Jacob representa al hombre que viene y le dice a Dios: yo soy esto, yo soy así, he sido así y cometí estos y estos errores, y Dios no lo condenó, sino que lo levantó y le dio un nombre hermoso llamado Príncipe de Israel. Dios nos derriba para luego levantarnos, nos humilla a veces en esas batallas para luego enaltecernos. Alguien diga amén. Porque solo el humilde, diga conmigo, solo el humilde verá la gloria de Dios.
Solo los pobres en el reino serán ministrados y bendecidos por Dios. Alguien diga amén. Cuando la Biblia dice que Dios ama a los pobres de espíritu, no está hablando de pobres de dinero, porque mucha gente cree que está hablando de la pobreza económica. Está hablando de la pobreza del alma. Aquellos que dicen: soy tan necesitado de Dios que no puedo dejar de vivir sin Él. ¿Alguien está entendiendo? Eso es una persona pobre en espíritu, una persona que reconoce que Dios lo es todo en su vida. Alguien diga amén. Me encanta cuando vemos lo que pasó con Jacob, porque Jacob quedó cojeando. Diga conmigo, cojeando. Yo un día de estos me fui a jugar con los muchachos, me fui a jugar fútbol. ¿Quién me mete a mí? Todavía tengo calidad, pero la edad tal vez ya empieza a cobrar. Me fui a jugar con los muchachos, con mis yernos y con unos de aquí de la iglesia, y iba a sacar la bola con la mano, qué simple, y se me partió el brazo aquí. Hoy recuerdo ese partido todos los días, porque me quedó el brazo tan feo, partido, el músculo se me partió y todavía estoy en recuperación. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay experiencias que lo marcan a uno. Y esa batalla entre Jacob y Dios lo marcó. Jacob, después de esa pelea, dice que cojeaba. ¿Cómo quedó? Pero ese cojear de Jacob no era un cojear para sentir vergüenza, sino era un cojear para sentir que esa batalla y esa experiencia valió el boleto de su vida. Porque aunque cojeaba, su historia cambió por completo. Dios lo llevó a otro nivel. Dios cumplió el propósito con la vida de él. ¿Alguien me está entendiendo? Jacob quedó cojeando, y después de que se rindió a Dios y le dijo: yo soy Jacob, yo soy un usurpador, yo soy un ladrón, yo he sido un mentiroso, Dios lo bendijo de tal manera que Jacob pudo decir: he visto a Dios cara a cara. ¿Alguien está escuchando? Usted sabe lo que es vivir un proceso como el que vivió Jacob para después decir: pude ver a Dios en mi proceso cara a cara. Alguien diga amén. Ahora, hay un personaje del que yo te dije que había escrito una canción, se llama Jeremías. ¿Cómo se llamaba? Jeremías. Yo me parezco a Jeremías porque él vivió primero que yo, pero la experiencia de Jeremías es como mi vivencia, porque llegó un momento en mi vida que yo quise huir de Dios. Llegó un momento en mi vida que yo hablaba feo de Dios. Llegaba un momento de mi vida que yo no aceptaba nada de Dios. Si alguien me venía a hablar de Dios, me ofendía, me enojaba, me molestaba. A veces mi mamá llevaba muchas mujeres de oración a la casa, y de pronto a esas mujeres se le ocurría la linda idea de orar por todos sus hijos, y nos llamaban a todos, y yo no quería bajar del tercer piso. Me molestaba mucho. Todavía recuerdo los gritos de mi mamá: ¡Gravy! Muchas veces, hasta que era tan cansón su sonido, tan agudo, que yo terminaba bajando, pero con una sensación de odio, de chicha, de ira, porque yo no quería que oraran por mí. ¿Sabes? Porque yo creía que yo podía vencer a Dios, porque yo creía que yo podía cansar a Dios, porque yo creía que me podía esconder de Dios, que podía huir de Dios. Y me di cuenta, al igual que Jeremías, que entre más me levantaba en su contra, más él provocaba un sentimiento de necesidad en mí hacia él. Entonces yo entiendo bien lo que pasó a Jeremías. Yo quiero que tú leas conmigo acá la escritura para que mires lo que Jeremías dijo en materia de enseñanza. Fuiste más, eso es hermoso, fuiste más fuerte que yo, y ¿qué cosas que Dios no lo venció? Las palabras de Jeremías. Jeremías en versos anteriores dice: no me acordaré más de Dios, no predicaré más en tu nombre. O sea, imagínense en alguien en rebeldía, alguien en completo desacuerdo con Dios. Versículos anteriores, Jeremías le está diciendo a Dios: yo no sé para qué nací. Escúchame, ese es Jeremías. Pero mira lo que termina diciendo en el verso 20: más fuerte fuiste tú que yo, me venciste, todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Mira la burla, mira el enojo que tenía él. Oh Jehová, y fui más fuerte, vuelve a decir y a gritar: fuiste que yo, y me venciste cada día. ¿Cuándo?
he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Escúchame bien, la palabra hebrea traducida me sedujiste significa literalmente Dios me redujiste, Dios me venciste, Dios me persuadió, Dios me hizo sucumbir ante su presencia. ¿Alguien está conmigo? No es una palabra de seducción como la que entendemos nosotros en el mundo del lenguaje del amor. No se llama seducción. Dios no estaba seduciendo de esa forma a Jeremías. Dios estaba persuadiéndolo. Dios estaba haciendo que Jeremías convulsionara por dentro y terminara sintiendo que él era más necesitado de Dios y que él necesitaba su presencia en su vida. ¿Alguien está conmigo? De eso está hablando Jeremías. Pero a mí me gusta, cuando yo veo estos ejemplos en la Biblia, es pensar que Dios pudo haber dejado a muchos por fuera. Dios pudo haber dejado a Jeremías sin ministerio. Aunque Jeremías había nacido desde niño, había sido usado, escogido por Dios, llegó un momento en que Jeremías se rebeló. Jeremías empezó a hablar en contra de Dios y empezó a zapatear y a decir: ya no voy a predicar más. La gente se burla de mí por el mensaje que yo llevo. La gente me mete en la cisterna por causa del mensaje que Dios puso en mi boca. Ese era Jeremías. Jeremías pasaba todo el tiempo lamentándose de los resultados del predicar la palabra. Escúchame bien. Y llegó un momento en que Jeremías no soportó más y trató de resistir a Dios. Trató en su humanidad de decirle a Dios: ya no te necesito. Y yo digo, Dios desde arriba, teniendo tanta gente, millones de seres humanos, Dios se empeña en vencer a Jeremías. Dios se empeña en perseguir a Jeremías. Dios dice: no me voy a rendir con él. Si él me quiere dejar, yo no lo voy a dejar a él. ¿Alguien está conmigo? Mira cómo es Dios de tremendo. Tú lo quieres dejar y Dios dice: pero yo no te dejaré. Tú te cansas, pero Dios dice: yo no me canso de insistir en mi amor, de tener mis brazos abiertos para ti. Yo no dejaré de pensar bien de ti y de tu familia. Alguien diga amén. Ese es el Dios que me seduce a mí. Ese es el Dios que me enamora a mí. Que cuando nosotros estamos en estas etapas de nuestra vida, en esos altos y bajos, Dios decide hacer lo que hizo con Jeremías y dice que lo terminó venciendo con su amor. Alguien diga amén. Hay personajes en la Biblia que podríamos hablar toda la noche, pero tengo que terminar. Todos hemos escuchado que Jesús escogió a 12 discípulos y entre esos llamó a uno que se llamaba Mateo. ¿Cómo se llamaba? Ese Mateo era bien tremendo. Ese Mateo era publicano, ese Mateo era cobrador de impuestos. Ese Mateo, para muchos, escúchame bien, para muchos, Mateo era una persona que no merecía estar entre los 12 de Jesús. Corrupto, cobrador de impuestos, abusador. Pero a Jesús se le ocurrió llamar a Mateo para luego usarlo como uno de los apóstoles que abriría los primeros 5 libros llamados los libros de los evangelios. Solo a Jesús se le ocurrió llamar a los hombres que escogió para que le pudieran servir como discípulos. Eran de lo peor que había. Testimonios terribles, vivencias terribles, historias terribles, pero hay un Dios que nunca se rinde. Cuando Dios escoge a alguien es porque Dios se enamoró de esa persona, y todo lo que Dios hará con esa persona será todo lo que Dios ha dicho y escrito de esa persona. Dale un aplauso al Señor. Vamos, arriba. Uno de mis personajes favoritos es Jonás. Ya he predicado tanto de Jonás, pero yo digo, ¿por qué Dios le habrá aguantado tanto a Jonás? ¿Nunca se ha puesto usted a pensar? ¿Por qué Dios a veces tiene ese corazón, esos sentimientos, esa paciencia tan grande, ese amor? Dice que el verdadero amor nunca se rinde, nunca se cansa, nunca deja de amar, nunca deja de confiar, es benigno. Hay que leer los atributos del amor para entender por qué Dios nunca se cansó y se rindió con Jonás.
Jonás, yo quiero que vayas a Nínive. Yo me voy para Tarsis. Y cuando uno lee la historia de Jonás, se enamora de Dios. Ver que Dios tuvo que ir a buscarlo en medio de su desobediencia, en medio de su vida. ¿Usted se imagina a Dios metido en ese barco donde Jonás iba? ¿Usted se imagina a Dios metido en alta mar ahí dando coordenadas a un gran pez para que se lo tragara, para que le diera una lección? ¿Alguien está conmigo? Que Dios le dijera al pez: no te lo puedes tragar, no te lo puedes comer, no te lo puedes digerir, solamente le quiero dar una lección a Jonás, porque yo no me rindo con Jonás. Aunque Jonás diga que él va a hacer lo que quiere, yo no me rindo. Voy a terminar usándolo para mi gloria. Yo no sé si hay alguien aquí que siente a Dios y que Dios haya hecho tantas cosas. Dicen que en el río donde Jonás navegaba eran las aguas muy bajas. ¿Cómo eran? Eran aguas bajas, no eran aguas profundas. Y Dios le dio una orden a un gran pez que fuera a tragarse a Jonás en medio de esas aguas que no eran profundas. La pregunta es: ¿cómo un gran pez pudo nadar en aguas que no eran profundas? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios decide no rendirse contigo, hará cosas. Buscará las formas, los métodos, las personas, lo que tenga que hacer para vencerte y que haga hacerte entender que Él te llamó desde antes de la fundación del mundo, que Él se enamoró de ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Y Dios dice: no hay nada que tú puedas hacer que me haga desistir contigo y con tu casa. ¿Cómo un Dios tan precioso, tan grande y tan amoroso nos ha tenido tanta paciencia a muchos? Cuando nosotros no queremos hablarle a nadie del Señor, el Señor no se rinde y dice: yo estoy seguro que un día esto le va a hablar a alguien. ¿Alguien está conmigo? Porque al final de cuentas somos nosotros los que tenemos que hacer crecer el reino. Dice el Señor: si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Y es increíble que yo he visto unas piedras hablando mejor que un cristiano. Basta con irse uno para las playas y ve unas piedras grandes pintadas que dicen: Cristo viene pronto. Esa piedra está hablando mejor que muchos de nosotros. Cristo te ama, dice otra roca por allá pintada en letras blancas o letras amarillas, y la gente pasa y dice: Cristo me ama. Una piedra hablando más que muchos cristianos que nunca le dicen a nadie que Cristo les ama. Alguien diga ay, por lo menos. Pero Dios no se rinde. Sigue esperando que tú le hables al vecino, que le hables al compañero, que le hables al amigo. Dios sigue esperándonos, porque su paciencia no se agota. Su amor es más grande que los cielos. Alguien diga amén. Termino con un par de personajes más. David premedita un homicidio, ve a la mujer ajena, comete adulterio, manda a llamar a su mejor hombre para ponerlo al frente de batalla. Con la misma carta que le dio en la mano, con esa misma carta lo mataron. Terrible David el adorador, David el hombre que es conforme al corazón de Dios. Llega un momento en su vida que se equivoca del cielo a la tierra. Y Dios pudo haber buscado a otro llamado Asaf, Dios pudo haber llamado a otros levitas, pero Dios dice: yo no me rindo con David. Y manda a un profeta. ¿Qué? ¿Cuántas veces Dios ha enviado un profeta a tu casa, a tu vida, y no te has dado cuenta que es Dios que no se ha rendido contigo? ¿Cuántas veces Dios te ha mandado el pastor con una palabra directa al corazón para hacerte entender que Dios te ama y que todo lo que ha dicho de ti lo quiere hacer realidad? Escúchame, estaba David en su casa y llegó el profeta a buscarlo para decirle: David, Dios no se ha rendido contigo. Tú te equivocaste, David, tú mataste, tú eres un homicida, pero Dios no se ha rendido contigo. Dios tiene para ti todavía
pensamientos de bien, David, y Dios quiere usarte en Israel como uno de sus mejores hombres, de sus mejores reyes. Dios quiere darte muchas victorias, David. Dios quiere que en tu casa nunca deje de haber uno de los tuyos gobernando en mi reino. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo que cuando todo parece que está perdido, Dios está apostando por ti y Dios está creyendo en ti. Alguien diga: gloria a Dios por el Dios que tengo. Oh, qué hermoso eres. Un día Pablo, ¿quién? Antes se llamaba Saulo, perseguía a la iglesia, mataba a los creyentes, mataba, apedreaba, arrastraba por las calles, se daba el gusto de perseguir a todos aquellos que confesaran el nombre de Jesús. Mire, yo no sé usted, pero si hubiera sido yo, Dios, posiblemente a Pablo le hubiera ido mal. ¿Alguien me está entendiendo? Usted sabe lo que es perseguirle a los suyos, matarle a Esteban, estar ahí cuando lo apedreaban. Un hombre que lo único que impartía la gloria de Dios, su mirada, sus palabras, su presencia era de bendición para todo el pueblo, para su familia. Y Pablo estuvo ahí consintiendo la muerte de Esteban. Y Dios, en vez de desecharlo y Dios decir: este es un archienemigo mío, a este le voy a hacer la vida a cuadritos, Dios dice: voy a vencer a Pablo, voy a trabajar a Pablo, voy a hacer que Pablo me ame. Oh. Dice Dios: yo lo voy a hacer entender que Él tiene un propósito y que yo tengo planes con Él. ¿Usted sabe cómo terminó la historia? Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Ya no ves a un Pablo matando, ahora estamos viendo a un Pablo que cada día, dice la escritura, se invertía. No solo lo que se ganaba, dice: yo me invertiré lo mío. Porque Pablo trabajaba con sus manos haciendo carpas. Él tenía su propio negocio, abastecía con sus propios ingresos la predicación de la palabra. Y Pablo decía: yo voy a invertir lo mío por amor a ustedes, y yo me voy a desgastar aún más por amor de vosotros. Eso es lo que yo llamo alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Pablo entendió. Y por eso cuando uno entiende por qué Dios lo alcanzó, por qué Dios lo llamó, por qué Dios lo perdonó, uno se vuelve una persona agradecida y enamorada del Señor. Yo le huí a Dios de todas formas. Cuando me encontré ese pasaje de Nehemías 27, y yo dije: este soy yo, que dije: nunca más volveré a predicar en tu nombre, nunca más me acordaré de ti. No quiero nada con Dios, no quiero nada con la iglesia. Recuerdo que una vez, y lo he contado otras veces, iba en un avión para México y se sentaron dos señoras a la par mía. Y me dijeron las dos señoras: usted sabe, yo vengo de un tiempo de ministración donde el apóstol Ronnie Chávez, y me dieron este manto. Y me dijo el apóstol Ronnie: vas a ver que te vas a encontrar con mucha gente que Dios necesita volver a levantar, con pastores que están en el suelo, con líderes que están en el suelo, con adoradores que están en el suelo. Y Dios me está hablando de usted. Yo ahí en el avión, imagínense. Y yo, escéptico, la vuelvo a ver con mi prepotencia, mi orgullo, y le digo: ¿y qué le está hablando Dios de mí? Me dice: Dios me dice que usted es un adorador. Dios me dice que tú eres un pastor. Solo Dios puede llamar a un pecador como yo en ese entonces pastor. Solo alguien tan vil, tan corrupto como era yo, Dios le podía llamar pastor en ese momento. Porque Dios nunca ve lo que tú ves y lo que yo veo. Dios siempre ve de acuerdo a sus ojos de gloria. Dios siempre te ve transformado, te ve hermoso, te ve sano, te ve lleno de gloria, te ve en avivamiento. Yo no sé si hay alguien aquí que entiende que Dios nunca se rinde. Me dijo esa mujer de todo en ese avión, de todo me dijo. Y yo me acordé, estando ahí en el avión, y esa mujer orando por mí a 50,000 pies de altura, y yo así como que me quería meter como en la camisa, como decía: qué vergüenza. Dios me habló al corazón. Imagínense, apartado, endurecido,
pecador, huyendo de la presencia de Dios, y escuché la voz de Dios que me dijo: si subieres a lo alto, allí yo estoy. Y si aún descendieras en lo más profundo de la tierra, aún allí mi mano te puede tomar. Yo empecé a llorar después y yo decía: qué impresionante es Dios. Te puede seguir en lo más alto, te puede seguir en lo más bajo, te puede ir a buscar al búnker, te puede ir a buscar a la cantina, te puede buscar en la plaza, te puede buscar en el estadio, te puede buscar en el trabajo, te buscará donde quiera que estés, para que entiendas que Él te ama con amor eterno y que no hay ningún lugar donde tú te puedas esconder de su amor. No hay ningún lugar donde tú puedas huir de Dios. Donde tú vayas, Dios irá. Donde tú estés, Dios estará contigo, y Él terminará haciendo lo que Él dijo que tú harás. Alguien diga amén. Póngase de pie, por favor. Y entonces me senté un día en el piano y escribí esta canción para mi esposa, que yo sé que usted se la sabe. Yo quiero que usted la cante con nosotros, porque esta es la canción que habla de Jeremías, habla de mi testimonio.